Se calienta, amigos, la última mesa en el mero día de las elecciones. Y amigos, fueron periodistas a las cuales viene Pigmenio Ibarra a controlar y a dejar las cosas sobre la mesa. Muchos hablan de polarización, hasta Jorge Ramos estuvo ahí. Y Epigmenio, amigos, repartiendo medicina a López Dóriga, a Ciro Gómez, a Jorge Ramos, incluso hasta Denise Merker. La situación es la siguiente. Ellos están manifestando que el presidente es el culpable de todo esa división política y división social que hay en el país. Cuando hemos visto en innumerables ocasiones cómo el propio panismo y el prianismo se han encargado de eso. Estuvo muy interesante esta mesa de debate, amigos, en el pleno día de las elecciones. Muy sencilla y compleja a la vez. Dime lo bueno, lo malo y lo feo de estas campañas. Y no me refiero a campañas en específico, sino del periodo de campañas. Recuerdo esa pregunta que a Leopoldo le gustaba mucho hacer, lo bueno, lo malo. Mira, lo bueno, déjame decirte algo que a lo mejor va a sorprender. Lo bueno son las candidatas. A mí me parece que lo bueno fueron las candidatas. Lo bueno también me parece que es el espectro de las diferencias. Difícil de decirlo hoy, cuando, por supuesto, después de una campaña que lo que busca es contrastar, todo el mundo está en las diferencias. Pero lo cierto es que en un mundo donde hay reivindicaciones territoriales trasnochadas, como la de Putin en Ucrania, o la de Maduro en la frontera de su país, en lugares donde hoy en día se hace campaña para quitar derechos a las minorías sexuales, o donde se hacen planteamientos con los de Orbán en Hungría, increíbles, en donde lo que se pretende es regresar a una sociedad homogénea, racialmente homogénea, creo que nuestras diferencias están en un marco de valores compartidos. Es decir, los candidatos no propusieron o no proponen nada que sea, digamos, de lo que nos debemos avergonzar. Y eso me parece que, aunque insisto, después de una campaña que lo único que pretende es decir que las diferencias son bestiales, pues en un país donde, digamos, en un mundo donde está Trump, con propuestas como las que hace, me parece que ese es el punto bueno que Voy a encuentro. tener que interrumpir un segundo porque me dicen que está votando Claudia Sheinbaum. Vamos a ese voto. Ahí la podemos ver en la pantalla. En Tlalpan, seguramente, ¿no? En Tlalpan, ahí está, en Tlalpan. No hay nada más complicado para un candidato que eso, porque lo que no se ve son las cientos de cámaras constantemente. Sí, claro, y cuando uno no tiene acceso a ella, y de pronto tiene las cámaras, ¿no? Y la historia es de casa. Exacto. Agua 3, en la calle Duraznos de la colonia Andrés Totoltepec, en Tlalpan. Llegó a las 8:52 de la mañana, por lo que tardó bastante en llegar ahí al Ahí momento está de lo votar. a lo que no vemos, ahí estaba. Para poder votar. Solo quiero decirles que para la presidencia voté por Ifigenia Martínez y todo lo demás, pues ya saben cómo votamos. Que viva la democracia. Muchas gracias a todos y a todas. Bien, continuemos. Ya dijiste lo bueno, rápidamente, lo malo y lo feo. Mira, lo malo es que la ley nadie la respeta. O tenemos que quitar las reglas electorales o cambiarlas, pero pues claramente fueron demasiado largas, no se puede. Y lo feo, creo que nadie puede tener ninguna duda, es la violencia. Es la violencia a través de la cual se expresan poderes fácticos criminales y también criminal políticos que inciden en la elección, poniendo y quitando quién puede llegar a ser los representantes populares. Epigmenio. Bueno, habría que decir primero que estoy de acuerdo con Denise en lo bueno. Es un hecho histórico que hoy tengamos una presidenta. Es un hecho histórico. Que haya dos mujeres y que sean las dos mujeres con más presencia las que compitan. Se merecía este país eso. Se lo merecía, urgía. Y eso es un vendaval de esperanza. Pase lo que pase. Lo malo ya vamos a ver lo que dice la gente. Vamos a ver qué funciona de las campañas por el voto. La moneda está echada. Pasó lo que pasó. Y hoy se va a producir un hecho, que es lo que yo quería para mi patria. Yo vengo de la guerra, con mucha desconfianza con la democracia. Voté por primera vez el 2000, hasta el 2000. No creía en ese instrumento. Y hoy veo esta agitación. No pude votar, porque llegué a las 8 de la mañana. Y ya estaban las colas. Ya estaba llena la casilla. Y sentí la agitación. Decía Ricardo Flores Magón, bienvenida sea la revolución, bienvenida sea esa señal de vida, de vigor, de un pueblo que está al borde del sepulcro. Bienvenida sea la democracia. Yo saludo la polarización. Ya hablaremos de Saludo eso. la discusión, saludo que estemos aquí. Saludo, es la primera vez en mi vida que piso un foro de Televisa. Agradezco la oportunidad. Y me parece que habla del país que estamos construyendo. Y que hoy en la soledad de la casilla, en un acto individual de soberanía, las y los mexicanos van a decidir su porvenir. Y del lado negativo, lo malo, lo Del feo. lado negativo, lo feo, creo que vamos a recibir un dictamen de la gente. Y quisiera esperar, Ya. porque la veda nos debe obligar a ser extremadamente cuidadosos. Por supuesto. Y en mi caso, todavía más. Muy bien. Gabriel. Gracias, Polo. A ver, lo bueno, me sumo un poco a lo que se acaba de decir. Yo creo que no es cosa menor de que vayamos a tener una mujer presidenta en México. Y veía platicar con algunos corresponsales extranjeros o incluso periodistas de otros países que me decían, oigan, me sorprende que ustedes no lo estén poniendo tan sobre la mesa, ¿no? Nosotros decimos, México es un país machista, es un país feminicida, con toda la violencia de género que hay, y vamos a tener una mujer presidenta. Yo sí creo que esto es algo que no podemos simplemente pasar por alto. Y en esta parte también agregaría de lo bueno, la participación ciudadana se fue incrementando, fue yendo en aumento. Yo tampoco pude votar porque las casillas donde me toca votar a mí ahorita había una cola gigantesca, en lo que venía para acá colas Pero enormes. regresarás a votar. Pero regresaría a votar, por supuesto, pero me encantó ver estas colas gigantescas.
la gente incluso desesperada, ya abran la casilla, que no sé qué. Lo malo, sé que hablaremos de ello, lo malo yo sí creo que hay una fractura de la conversación pública y donde la polarización que puede ser buena cuando se vuelve para contrastar, cuando ya fractura, ya no es tan buena. Ya ahí tenemos ejemplos en otros países en donde se ha llevado a niveles que son muy preocupantes. A mí sí me preocupa muchísimo eso. Y en lo feo, no podemos dejar de poner sobre la mesa la violencia. La violencia en todos estos meses, la cantidad de candidatos, candidatas asesinadas, agredidos, territorios silenciados, la cantidad de candidatos y candidatas que renunciaron y que finalmente eso fue tomado por alguien más. Yo creo que ese para mí es el tema importante. Jorge. Bueno, venimos todos de un México donde esto no podía ocurrir. O sea, no podíamos hablar abiertamente. Vengo de un México antes de irme hacia los Estados Unidos, donde había censura de prensa. Vengo de un México donde mataban a cualquiera que se opusiera al gobierno. Vengo de un México donde se escogía presidentes por dedazo. Así que esto me parece maravilloso, ¿no? Salir por las calles. Yo nunca voté en México. Voté hasta que estuve en los Estados Unidos. Y esto me parece que es realmente extraordinario. Viniendo de los Estados Unidos, es un país con más de 250 años de democracia y de pronto allá no hay una posibilidad de una mujer presidenta y aquí sí. Las niñas mexicanas tienen esa posibilidad de levantarse hoy y soñar y decirle a sus papás, yo quiero ser presidenta, y no solo quiero ser presidenta, sino que eso puede ocurrir en este país. Eso me parece extraordinario, maravilloso. Lo malo es que el presidente se metió en la elección. Lo malo es que hay más de 180,000 asesinatos. Lo malo es que nos mataron 43 periodistas, ¿no? Lo malo es que más de 30 candidatos fueron asesinados. Eso es lo malo es lo que le pasó a Ciro. Eso es lo malo en este país. Hay muchas cosas que hay que cambiar y que sencillamente no podemos aceptar, ¿no? Y lo malo es cuando sentimos el ataque los periodistas viniendo directamente desde Palacio Nacional. Eso no se vale. Sí. Lo bueno, la seriedad, el profesionalismo, yo diría la pasión con la que tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez se enfrentaron a esta campaña. Yo creo que eso enaltece la vida pública, yo lo celebro. Lo malo que puede haber, más malo que 24 o 34 candidatos asesinados, dependiendo del lapso en el que empieces a medir, 200 o 300 candidatos o más que tuvieron que dejar sus candidaturas por amenazas. Y lo feo, la ligereza, la frivolidad de un presidente de la República que al día siguiente, doctor, de que mataban a un candidato decía que la elección era pacífica. Que al día siguiente de que le reventaban la cabeza a un candidato decía que la elección era fresa. ¿Puede haber algo más feo que eso? Y creo que eso sintetiza lo que han sido estos 6 años, los 6 años de este gobierno, de un gobierno que desertó de su responsabilidad de tratar de darle un poco de paz, de seguridad, de tranquilidad a los mexicanos. ¿Puede haber algo más feo que eso? Yo pienso que no. Finalmente, Joaquín López Dóriga, en este tema. Mira, para mí lo bueno, que yo diría más que bueno, lo mejor, es que las candidatas y el candidato llegaron vivos a esta fecha, cuando se auguraba riesgos gravísimos. De lo bueno quiero insistir y abundar que esta noche los mexicanos vamos a saber quién es la próxima presidenta de México. Y me refiero, más que al momento que es fundamental para la certidumbre, al hecho de que va a ser una mujer. Esto hace muy poco tiempo era un imposible. Aunque hubo candidatas presidenciales, nunca, ninguna tuvo la oportunidad de llegar a la presidencia de la República, como vimos en los hechos que no llegan. Para mí eso. Lo malo, Leopoldo, sin duda la violencia. Pero, a lo mejor parezco políticamente incorrecto, pero ¿qué se puede esperar de un país que al día de hoy lleva 188,000 en este gobierno, no en este país, un país que en este gobierno lleva al día de hoy 188,552 homicidios? ¿Cuántos candidatos mataron? Proporcionalmente, perdón que lo diga también de ese tono, está muy por debajo de los niveles de asesinatos en este país que están en su nivel máximo. El próximo fin de semana estaremos a 11,000 homicidios de llegar a los 200,000 en este gobierno, que no se llegarán porque es un gobierno de 5 años y 10 meses. ¿Y lo feo? Lo feo, los spots. 52 millones de spots, Leopoldo, que es un bombardeo inaceptable, intolerable, inútil, grosero, pero sobre todo inútil. Mientras se mantenga esa ley, ahí seguirá. ¿Tú crees que de alguna manera impacta la decisión de voto de la gente? Cero. No hay un spot ni 52 millones de spots que produzcan un voto. ¿Quién No sabe? sé, Y eso va a sí, seguir no, por no. siempre, eso va a seguir por siempre, porque como lo deciden los partidos políticos, y a los dueños de los partidos políticos les encanta verse en la tele y oírse en la radio, pues nunca lo van a morir. Los 90 días de campaña es una maravilla. Yo estoy involucrado en una campaña de meses en los Estados Unidos y lo que nos falta. Como era en México. 90 días es una barbaridad. 90 días. De spots. eso Son sí. 90 de spots. Pero es perfecto, me parece perfecto. Sí, Oiga, ya que spots. estamos en lo de los spots que dice Joaquín, que son, digamos, inútiles, vamos a llamarlo. No, pues sí. ¿Tú crees, Ciro, que esta, como he escuchado reiteradamente en los últimos días, fue un periodo de campañas mediocre, que las campañas fueron mediocres? Por eso, porque no se dio a conocer lo que se Es tendría muy que conocer. fácil calificar y le encanta, y hay mucha gente, y hay muchos de nosotros a los que nos encanta etiquetar y calificar. Yo por mi trabajo en las noches, en el noticiero, de lunes a viernes vi todas las noches los materiales tanto de Xóchitl como de Claudia y veía sus mítines, su trabajo, el esfuerzo, sus discursos. A mí me parece que hicieron una gran campaña. Que pudieron haber comunicado mejor, que pudieron haber hecho muchas cosas mejor, seguramente, en un hipotético, en un supuesto. Yo repito, creo que como ciudadano, y aquí a un lado el periodista, yo estoy muy agradecido con ellas dos, por el esfuerzo, por la pasión que hicieron. ¿Quién califica? Y la otra, ¿quién califica? ¿Quién aquí califica de mediocre? El ¿Quién votante. califica de mediocre? El votante. Pues véalo en la calle. Por eso, Pues véalos en la véalos en la calle. calle, ¿cómo ¿Y a están? partir de El qué votante. porcentaje consideraríamos que el votante desacreditó las campañas? No, Los que estamos van en a votar. apoyo de lo que estás diciendo. Sí, a ver, de Pigmenio. La calificación de las campañas se va a producir Sí. hoy, Exacto. en la urna. Es una decisión personal. Si sirvieron los spots, si sirvieron o no los publicistas, los estrategas, la guerra sucia. Lo que yo siento es que hay un grado de conciencia en el pueblo de México extraordinario. He podido vivirlo. Recorrí 14 estados en un mes, poquito más de un mes. Yo soy un hombre con memoria visual y que ve las cosas. Y lo que vi me emociona. Ustedes hablan del López Obrador. Yo les digo
que hay otra parte de López Obrador que hay que analizar. Y es que esta agitación política, esta conciencia, esta demofiesta de la democracia que se vive, tiene que ver con él también. Tiene que ver con un hombre que lo primero que hizo, después de haber ganado la presidencia, es someterse a la revocación de mandato. Pero es un hombre que ha dividido al país. Que hoy está en la Constitución. Ha dividido al país. Que ha agitado al país. Ha dividido al país. Pero es tu punto de vista, Jorge. Desde mi punto de vista, la corrección política, la simulación, era un grave problema de este país. Hoy la vida pública es cada vez más pública. A ver, y saludo la discusión, porque es viento de libertad. Tú vives en un país donde se dan con todo. ¿Y aquí se dan con más? Aquí no. Aquí vivíamos una corrección política espantosa. Nadie decía las cosas. En Estados Unidos el año pasado hubo 18.854 asesinatos. En Estados Unidos, en el 2023. En México el año pasado hubo 29.706 asesinatos. Este es un país mucho más violento que los Estados Unidos, a pesar de que hay solo 130 millones de habitantes. Las armas con las que hubo los asesinatos en México, ¿de dónde vienen? El motivo principal de los asesinatos, ¿cuál es? El consumo de droga en los Estados Unidos. Cuestionable. Y te pregunto, ¿dónde están los capos norteamericanos? Esa no es la, esa no, No, es a la- ver, déjame el gobierno de López Obrador no ha podido regresar un con esa poquito a las campañas y con un tema que han estado tocando ustedes y que yo tenía para el final, pero lo traigo para ahora. La polarización. Vemos un país polarizado, ciertamente mucho más polarizado, yo siento ahora que en el 2018. Incluso en lo que sientes en la calle. Incluso más que en el 2006. Más que en el 2006. Denise, ¿esa polarización es inevitable, es buena, es mala? ¿Crees que después de las elecciones puede haber una suerte de reconciliación nacional? ¿Es deseable esa reconciliación nacional? ¿Qué decir de la Mira, polarización? yo quisiera tocar, creo que hay dos polarizaciones, Polo, y de las que estaban hablando aquí. Pigmenio hablaba de como una hipocresía, aunque decías de una De la simulación, de la corrección Te política. voy a decir, hay una polarización que es estructural y que tiene que ver con una sociedad profundamente desigual. ¿Y qué significa esa polarización? Pues que los grupos sociales no pueden pensar igual, ni pueden tener intereses comunes, ni visiones del mundo distintos. Es más, a veces son incapaces de verse, ni de entender por qué están actuando de una u otra manera. La división en clases sociales y la inmensa desigualdad en sí misma es una polarización. Eso es lo que él dice que es una simulación, negarla, digamos. Esa se expresa de muchas maneras. ¿Qué es lo que llamamos la nueva polarización? Esta, digamos, es lo que López Obrador hizo fue a esa polarización existente sacarla a la luz, pero luego echarle un chorro de gasolina. Esa se puede resolver muy rápido. Le dejas de echar la gasolina que le echa el presidente todas las mañanas y se va a bajar. Yo, crees, Denis? yo creo que se va a bajar. Yo estoy de Bueno, acuerdo. déjeme, yo creo que hay una polarización que está profundamente alimentada y esto es como en cualquier país. Hay diferencias que existen en la sociedad y un líder social decide agarrar ese elemento y subirle de tono y entonces acaban croatas y serbios peleándose cuando vivían juntos. Aquí en este momento algo que sí existe, que es una desigualdad enorme, tú le pones la atención, lo subes y después le estás dando gasolina todos los días. Yo creo que esa se va a disminuir. La que no creo que se disminuya hasta que la sociedad mexicana no se vuelva más pareja es evidentemente la estructural que da pie claramente a diferencias tremendas. Este tema de la imposibilidad de ver al otro, de entender por qué votan unos por Claudia, de los otros por cómo puede haber alguien que vote por Xochitl. Esta incomprensión tiene que ver que hay lugares de la sociedad que son profundamente Mira, si me distintos. permiten, Leopoldo, quiero hablar de esto. Efectivamente, hay una polarización promovida por el presidente entre buenos y malos, Sí, y esa es sobre otra. todo a partir de su principio, los que no están conmigo están contra mí. Pero yo quiero destacar una cosa de hoy, personal. Hoy, cuando nos vimos, Epigmenio y yo, nos dimos un abrazo y hablamos de nuestros nietos. Eso nadie se lo hubiera creído, y no tienen por qué creerlo. Pero lo que quiero decir es que tiene que estar por encima el que nos podamos dar un abrazo de nuestras diferencias. Yo quisiera... A ver, déjame regreso contigo porque te quería hablar sobre este mismo tema, Gabriela, y regreso contigo. Es que, a ver, yo sí creo que va a depender mucho, obviamente, del resultado, digamos, del margen del resultado y de la reacción. Yo por eso llevo un rato diciendo que tal vez el día más importante es el 3 de junio, ¿no? Es decir, cuál va a ser la reacción frente al resultado y si alguien va a asumir, porque coincido con Denise, evidentemente, si hay un polarizador en jefe que evidentemente atiza y además ha hecho de ello, digamos, una forma de conducirse en estos ya muchos meses, a lo cual se han subido todos los que se quieran subir. Es decir, Sí, 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 por lo con tanto, gusto. lo que decía ahorita Joaquín de, bueno, se pueden ver y se dan un abrazo, me parece perfecto, pero seguramente en redes sociales se atiza a todo el mundo contra todo el mundo porque vivimos, como digamos, Sí, esta pero aquí el efervescencia cara y a esta cara, violencia. que es Es que el cara a cara es fundamental. muy diferente, Joaquín. Llevamos un ratote en donde el cara a cara ya no se da. No, por pero muchísimos está dando, motivos. pero O sea, lo que voy está a lo que voy es lo dando. siguiente. Ejemplo, ¿no? Sí, pero lo que Está voy es lo dando. siguiente es, y este es un buen ejemplo incluso para quienes nos están viendo, es decir, que esto es posible. Pero sí va a ser muy importante el día de mañana, o hoy en la noche, El día digamos, siguiente. el día siguiente es, ¿quién le va a bajar a la temperatura de la discusión? ¿Quién va a tener, digamos, esa fortaleza presidenta. para bajarle a la temperatura? Yo no creo que seamos, y estamos inevitablemente destinados a vivir fracturados en la conversación pública. Yo no lo creo. Pero sí va a depender mucho del día después y de que quien le toque bajarle la temperatura a la fractura lo haga. Si eso sucede, yo sí creo que tenemos una población muy politizada, mucho más sofisticada en su politización de lo que a veces creíamos, porque tal vez no dialogábamos tanto, no lo veíamos tanto. Vemos gente, como decíamos, no solamente formada desde hace rato, sino pensando y discutiendo el voto, que si va a ser cruzado, que si no va a ser cruzado, no sé qué. Yo sí creo que va a depender muchísimo de lo que suceda en las horas cuando se dé el resultado y posterior. Vamos con el primero y luego con Ciro. Yo quisiera hacer una nota. Cuando se habla de polarización, se habla de un país partido en dos mitades. Eso no es la realidad. Lo vamos a ver con los resultados. Los resultados nos dirán quiénes se enfrentan, qué visiones se enfrentan. Para mí esta es una elección plebiscitaria. Una elección plebiscitaria en la que se enfrenta la ratificación de una decisión, como la toma del 2018 de continuar un proceso de cambio de régimen, o la restauración de un régimen anterior. Y el pueblo decidirá. Hay confrontación en los medios, confrontación de opinión, pero la realidad es que hay una inmensa mayoría que no tenía una voz y que ha sido marginada social, económica, políticamente, y que adquiere un protagonismo esencial, como nunca. Hoy veremos a los condenados de la tierra, que decía Franz Fanon, hacer sentir el peso de su voz. Y nos quedaremos quienes opinamos, hablando de los nietos,
Porque podemos hablar de los nietos, nos queda la palabra. Nos queda la palabra y la democracia nos garantiza ese derecho. Sí, Mira, más allá de lo que se ha dicho, y se ha dicho tanto de lo arbitrario, de lo abusivo, de lo desproporcionado que puede ser el ataque cotidiano, sistemático, yo creo que estratégico y planeado del presidente, aquí estamos. Y si estamos aquí es porque hay un espacio, porque hay una posibilidad, porque hay un país donde podemos seguir discutiendo y podemos seguir haciendo, porque podemos seguir haciendo nuestro trabajo. ¿Qué viene para a partir de mañana? Pues lo veremos. Y creo que dependerá mucho del resultado, más polarización o quizá un esfuerzo para intentar un camino hacia cierta forma de concordia. Eso lo veremos, ¿no? Bueno, Pero yo dejaría, en los doctor, últimos días de, sí. de las campañas, las candidatas hablaban pues, de dejar atrás el odio, hablaban de No buscar sabemos, paz, armonía, en fin. En Yo creo que campaña, está- en pero yo campaña, creo que sí está eso en su mente. No lo O sea, sé. sí registran Eso el lo tema. veremos y lo registraremos, ¿no? Pero yo regreso al punto de hace unos momentos, ¿no? Ojalá se dé un espacio de concordia y el país político se mueva hacia allá. Pero concordia con 80, 85 asesinatos diarios. ¿Quién va a detener eso, doctor? ¿Quién va a detener ese Bueno, sufrimiento, ese ese es dolor? otro Y además, a quien más le pega, y lo sabemos muy bien, es a las personas de menores recursos. Entonces, Podemos tener dividido. concordia política y un país despedazado con 80, 85 Pero asesinatos, porque sí me 90 homicidios todos los gustaría que días. con tu experiencia, ¿es lo mismo que se vive en Estados Unidos con Trump o hay diferencias? Es muy parecido. Tú vas en los Estados Unidos y ves familias o grupos de colaboradores en el mismo trabajo. Tú dices Donald Trump y se divide totalmente. Hay familias totalmente ¿Y divididas. qué tal los españoles hace 6 meses, hace Claro, un con año? Pedro ¿Cómo Sánchez. estaban? Bueno, eso yo lo estamos viendo en todos lados. Son divisiones que existen, que están exageradas, por argentinos. supuesto, por las redes sociales. Cuando llegas aquí a México, y llevo 40 años fuera, la primera vez que estoy aquí en estos sets de televisión, 42 años, de pronto hablas de López Obrador y divide. Quisiera decirte una cosa, Epigmenio. Me tocó trabajar con Epigmenio en la guerra, en El Salvador y en Nicaragua. No conozco un camarógrafo más valiente que Epigmenio. Se jugó la vida montones de veces. Pero lo que me preocupa, Epigmenio, es traspasar esa actitud de guerra hacia México. O sea, aquí no estamos en una zona de guerra, Epigmenio, y a veces siento que estás tú y un grupo dividiéndonos. O sea, no es la manera. Creo que no es por ahí. Estamos todos con esa necesidad de bajarle un poquito y siento que se sigue insistiendo en la división del país cuando no debe ser así. ¿Puedo Sí, claro. Fíjate, Jorge, De respuesta y nos Se vamos a ir a un llama- corte, entonces brevemente. por favor. Por alusiones. yo no tengo más ambición en mi vida que la paz para mi patria. Pero sé que la paz en mi patria depende de la justicia. Y sé que la justicia en mi patria depende de la voluntad de los ciudadanos. Por primera vez tengo esa confianza. Y considero a la población mexicana una población adulta y consciente, que no se espanta. Yo no predico la guerra. Yo ventilo ideas. Y busco ideas que me confronten. Aquí estamos en paz y podemos discutir recio. Con Ciro hacemos un ejercicio semanal. Y a veces hemos Recio, por cierto, hoy no hay recio. acuerdo. Pero es que no estamos en paz. O sea, con tantos Pero, muertos no estamos en paz. sí, pero la paz empieza también por otro lado, por la construcción de ciudadanía. La construcción de paz empieza saliendo a votar y apoyando programas y proyectos. Lo que yo sé es que la guerra no resuelve la guerra. Que quien con fusiles quiere resolver la inseguridad. A balazos. Los abrazos tampoco, Pigmenio. Los Pero abrazos tiene que haber tampoco. algo más. Sí, sí. Tiene que haber algo más y es pues la Sí, pero construcción de la democracia. Sí, la paz Pero- tiene que empezar con el discurso violento. Inevitablemente siempre lleva la violencia. Bueno, tú ves violento un discurso que yo veo como franco. Y creo que la franqueza es saludable para el país. Por supuesto, pero yo hablo del discurso violento, cotidiano, permanente, como una estrategia de gobierno. Tú lo consideras violento, yo no lo considero Bueno, en violento. esta discrepancia vamos a cortar. Pues ya escucharon la última mesa, amigos, en el mero día de Una las pregunta. votaciones. Y vemos como siempre los chayoteros no desperdiciando oportunidad alguna para estar atacando pues al presidente. Y ahora sí, como bola de montoneros, pero como bien lo vimos, Epigmenio poniendo en su lugar Jorge Ramos, Ciro Gómez y a López Dóriga. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, sigamos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.